Queridos hermanos, acá una vez más reunidos para escuchar tu palabra. Gracias porque estamos muy bendecidos en este tiempo tan precioso. No podemos decir que no nos reunimos, sí nos estamos reuniendo desde casa, pero estamos acá para escuchar el mensaje de hoy. Y queremos leer el libro de Salmos, muy precioso, es el Salmo 63, los versículos del 1 al 7. Dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Amén. Este precioso salmo fue escrito por el rey David cuando estaba viviendo un tiempo muy difícil, así como el que ahora lo estamos haciendo. El salmo escrito por el rey David, ¿no? Él estaba demasiado solo, se encontraba, cuando se escondía de sus enemigos allá en un árido desierto de Judea. Se encontraba muy solo. Deseaba un amigo en el que confiar para aliviar su soledad. No hay duda de por qué David clamó, ¿no? Dios mío, mi alma tiene sed en tierra seca y árida. En este tiempo, una vez más les digo, muchos nos encontramos solos en casa. Si usted está solo o tiene sed de algo duradero en su vida, recuerde la oración de David. David, porque únicamente Dios puede satisfacer nuestros deseos más profundos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Les invito a hacer una oración por este tiempo. Padre amado, santo, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, te damos gracias por todos tus cuidados, gracias por tu infinita bondad, porque podemos disfrutar de tu presencia cada día, Señor. Te pedimos perdón porque no siempre estamos haciendo tu voluntad. Muchas veces te fallamos, nos creemos autosuficientes. Y te pedimos ahora, Señor mío, que tú nos guíes con tu sabiduría para entender, para escuchar y para ponerlo en práctica el mensaje que hoy nos los vas a dar. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que mi tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que
escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy. Vamos a decirle hoy, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Vamos. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto siempre para mí estar delante de ustedes. Damos gracias a Dios por reunirnos, como todos los fines de semana, para poder compartir acerca de la palabra de Dios, ¿no? Es hermoso realmente poder tenerlos aquí en esta plataforma. Y vamos a comenzar, vamos a hablar acerca de un tema tan importante que nos motiva a todos nosotros, que es la evangelización, ¿no? Primero quería darles una ilustración. Se dice que los verdaderos fanáticos de los deportes tienen una asombrosa capacidad para recordar todos los detalles, ¿no? Y entonces, estadísticas, todos los diminutos tecnicismos que existen por cada una de las cosas, reglas, usted sabe, cosas en general que así nomás nadie lo conoce, ¿no? Cosas que quizás a nadie le importa, salvo a otro fanático del deporte. Y otra característica del fanático es el sentido indomable del compromiso, ¿no? Y la determinación que tiene de estar ahí, contra increíbles probabilidades, una sólida lógica, e incluso consejo médico. Los fanáticos del deporte perseveran hasta el fin. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿qué sucedería si los cristianos tuviéramos esa igual intensidad, esa dedicación, esa determinación en cuanto a la evangelización, como la tienen los fanáticos en cuanto a los deportes o por algún otro pasatiempo? Sería realmente diferente, ¿no les parece a cada uno de ustedes? Bueno, hoy día vamos a hablar acerca del libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cómo avanza la iglesia? Por medio de personas convertidas. ¿Cómo logramos eso? El libro de Hechos nos muestra el crecimiento de la iglesia por medio de la predicación, ¿no? A grandes cantidades de personas, según relata el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 2, capítulo 4, capítulo 8, ¿no? El que estamos viendo, aunque es adelante, del 4 al 25. Pero esta no es la única forma en que podemos predicar el evangelio. Hay gran valor en predicar el evangelio a individuos.
Uno nunca sabe cuál sería el resultado. Si queremos servir a Dios en la tarea de predicar el Evangelio y ganar personas claves para Cristo, debemos aprender algunos principios importantes, los cuales nos muestra este pasaje. En primer lugar, verso 26, la dirección de Dios. Felipe, este discípulo de Cristo, estaba ocupado haciendo una tremenda obra, predicando el Evangelio en la ciudad de Samaria, según nos relata el libro de Hechos capítulo 5, ¿no? Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Dios obró maravillosamente por medio de Felipe y muchas personas creyeron su mensaje. El impacto fue muy grande. Verso 8. Había gran gozo en aquella ciudad, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Luego de unos días, Pedro y Juan llegaron a la ciudad, oraron por los discípulos, quienes recibieron el Espíritu Santo en forma dramática, según los versos 14 al 17. Cuando los apóstoles volvieron a Jerusalén, dejaron a Felipe con una gran tarea, la de discipular a todos los nuevos creyentes y protegerlos de los ataques del enemigo, Satanás, quien podría usar a Simón el mago para causar problemas en la iglesia. Sin embargo, en medio de toda esta labor tan importante, repentinamente, dice el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe y le dio nuevas instrucciones de parte de Dios. Verso 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dos características vemos aquí. Fue un mandato detallado, ¿no? Según la parte B del verso 26. Levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces, Felipe tenía que dejar Samaria y viajar al sur, a Gaza. Miren, la forma más fácil de realizar dicho viaje sería bajando de Samaria a la costa del mar Mediterráneo y siguiendo por la carretera principal, el camino del mar. Sin embargo, Dios le mandó tomar otra ruta vía Jerusalén, que era una ruta más larga y definitivamente era más difícil, ¿no? En segundo lugar, no solamente fue un mandato detallado, sino fue una orden extraña. ¿Por qué? Dejar Samaria era dejar el ministerio fructífero que se estaba desarrollando. Eso ya era extraño. Pero ir hacia el sur era ir hacia un desierto. ¿Quién estaría allí? Parecía una locura, ¿no? ¿Cómo dejar una obra tan importante en una etapa tan significativa, tan importante, tan crucial para ir a un desierto? Pero esto, mis queridos, amados, hermanos, hermanas, esto nos hace recordar que Dios a veces da órdenes que nos parecen extrañas. Sus pensamientos indudablemente no son iguales a los nuestros. Lo más difícil quizás fue que Dios, al parecer, no le indicó a Felipe por qué tenía que ir a ese lugar o qué iba a hacer. Felipe salió como Abraham sin saber precisamente a dónde iba o qué es lo que iba a hacer, ¿no? En el libro de Isaías, capítulo 55, nosotros tenemos un pasaje que nos habla acerca de estas situaciones que estamos diciendo, a veces órdenes extrañas, ¿no? Pero miren lo que dice el Señor. 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos no son. ¿No es cierto? Mis caminos no son como los suyos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él se reserva el derecho de dirigir nuestras vidas y nuestros ministerios. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Estar atentos a su voz y ser obedientes a sus mandatos. Segundo lugar, la obediencia de Felipe, que se encuentra en los versos 27 al 30.
Felizmente, Felipe no cuestionó la orden del Señor. Entonces dice, él se levantó y fue. Qué interesante. Se levantó y fue, solamente obedeció. No postergó la obediencia, menos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque había un individuo, una persona a quien Dios quería que él le predicara el Evangelio. Y esto nos enseña la importancia de una sola persona. A veces estamos muy interesados en alcanzar grandes números. Por supuesto que no hay nada mal en eso, ¿no? A los apóstoles también les interesaba predicar a las grandes masas, ¿no es cierto? Eso lo vemos en los libros un libro de Hechos, capítulos 2, 41 y 4:4, ¿no? En el 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, ¿no? Sin embargo, este deseo también puede ser algo peligroso, mis amados hermanos y hermanas. ¿Por qué? Si es que nos lleva a pasar por alto la importancia de cada uno, la importancia de los individuos en sí. Nunca debemos menospreciar la importancia de predicar el Evangelio a una sola persona. ¿Quién era este hombre a quien Felipe fue guiado a predicar al desierto? Mire lo que dice el verso 27, la segunda parte, ¿no? Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Era un etíope, no era judío. Pertenecía a un reino que quedaba al sur de Egipto. Y este hombre seguramente, bueno, pienso que no es de mucha relevancia, pero era un hombre de color, ¿no? Era un eunuco también. Es decir, había sido castrado. Era funcionario de Candace, reina de los etíopes, un hombre de gran honor y gran importancia. Además, estaba sobre todos sus tesoros, o sea, era un hombre que realmente tenía mucho valor. Era temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque había venido a Jerusalén para adorar. No sabemos cómo llegó a ser. Evidentemente, quizás la influencia de los judíos, quizás de Egipto, ¿no? Que se extendió hacia esa parte donde estaba esta ciudad. Pero este hombre había ido a Jerusalén para adorar al Dios de Israel. ¿Y ahora qué estaba haciendo? Volviendo a casa. Uno se pregunta cuál habría sido su experiencia en la capital del judaísmo. El Evangelio según San Lucas, ¿no? Que es el mismo que escribió también el libro de Hechos, no nos dice. Pero podemos considerar algunas cosas. Primero, era extranjero, o sea, era gentil. No se le hubiera permitido entrar al templo. En segundo lugar, peor siendo eunuco, porque había una ley que no se permitía, ¿no? A personas, a varones castrados, ¿no? O que castraban los testículos o el miembro viril, ¿no? Y otra de las cosas, no entendía las escrituras tampoco, ¿no? Y eso también nos da a pensar. Pero, sin embargo, en este caso, como estas tres cosas que hemos dicho, había una promesa para él en el libro de Isaías. En el libro de Isaías decía que esas cosas el Señor sí las iba a permitir posteriormente, para que ellos sí puedan entrar ahí, ¿no? Vamos a ver Isaías 56. ¿Qué dice Isaías 56? A ver, leo la primera parte. Así ha dicho Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, ¿no? Porque ¿qué cosa está diciendo ahí el Señor? Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Entonces, sí había una promesa para él, probablemente pudo entrar. Volviendo de Jerusalén, este hombre tenía un corazón abierto. Estaba, ¿qué más? Dice, leyendo las escrituras.
según el verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Específicamente, estaba leyendo acerca del siervo de Jehová. Era un momento especial, era un momento único. El Espíritu Santo tomó control y le indicó a Felipe qué hacer en el verso 29. Le dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Al acercarse al carro, Felipe escuchó al hombre leer. Evidentemente lo estaba haciendo en voz alta. Se dice que en ese tiempo, para leer las escrituras, había que hacerlo en voz alta, ¿no? De paso que se quedaba en la mente de las personas que lo leían. Verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Si él no había llegado en ese momento, Felipe no lo hubiera encontrado, ¿no? Porque llegó en el momento preciso, en el momento adecuado. Qué importante es la obediencia, ¿no es cierto? Cuán importante fue eso. Cuán importante fue su sensibilidad a la voz de Dios y a la voz del Espíritu Santo. Y la misión de la iglesia, déjenme decirle, mis amados, se cumple a la par que podemos vivir de esta manera. Uno, escuchando la voz de Dios, y segundo, respondiendo en obediencia. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo les mando, ¿no? Así que hay que tener en cuenta, reflexionemos en esta situación hermosa. En la parte 3, la explicación del Evangelio, ¿no? Ya hemos visto dos cosas. Lo primero, hemos visto la dirección de Dios, y segundo, la obediencia de Felipe. Y tercero, vamos a ver la explicación. ¿Por qué? Porque había que hacer algo ahí, ¿no es cierto? Al acercarse al carro y oír al eunuco leer de Isaías 53, Felipe le hizo una pregunta importante. Dime, amigo, ¿entiendes lo que lees? Su mente y su corazón estaban abiertos a las verdades espirituales. Este hombre acababa de volver de Jerusalén, donde fue con el deseo de adorar a Dios. Y seguramente estaba en un estado espiritual bastante sensible, ¿no?, a las cosas de Dios. Tenía hambre, sed de Dios, pero necesitaba a alguien que le ayudara a entender. Y él mismo le preguntó a Felipe, dime, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Verso 34, ¿no? Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco respondió, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y acá estaba el pasaje de Isaías 53, ¿no? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia a su generación. ¿Quién la cortará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco respondió y le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿No? Entonces, esta situación a nosotros nos muestra y nos enseña dos cosas. Lo primero, la necesidad de entender el Evangelio. No es suficiente que alguien esté leyendo la Biblia o asistiendo a la iglesia o que tenga cierto interés en el Evangelio. No, la gran pregunta es, ¿entiendes el Evangelio? Sin entendimiento no hay salvación. Y en segundo lugar, la necesidad no solo de entender, sino de explicar el Evangelio. Si las personas necesitan entender el Evangelio, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Estar preparados para explicarles el Evangelio. ¿Esto qué indica? Que debemos estudiar las Escrituras y entenderlas. Yo les pregunto, amados, en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí acompañando este servicio están estudiando los cursos bíblicos de la iglesia? ¿O tienen miles de excusas para no hacerlo? Pero prefieren hacer otros cursos, probablemente, y no el curso que estamos haciendo en la iglesia. Son cursos muy importantes. Hágalo. Porque va a llegar un momento en que alguien le va a preguntar. Por ejemplo, nosotros estamos dando en este momento panorama bíblico. Entonces, el panorama bíblico nos habla acerca de todos los libros de las Escrituras, lo más importante que en este momento tienen ellos. Y usted tiene que saber de qué trata tal cosa o tal otra. Tenemos otro curso que habla de los diezmos y las ofrendas. Se llama Mayordomía Cristiana. Y no solamente habla de dinero, habla del tiempo, habla de nuestros dones.
Pero muchos de ustedes no lo están leyendo, no lo están estudiando. ¿Qué pasa? Hay una pregunta muy importante en este tiempo. Y es la pregunta que nos hacen los inconversos, los que no conocen a Cristo. ¿Por qué la gente debe diezmar? Aún creyentes quieren que se les explique. ¿Por qué diezmo? Porque es importante. Y si usted no lo estudia, ¿qué le dice? Lo que es más fácil. Pregúntele al pastor, él que le enseñe. No, nosotros debemos estudiar la Biblia, entenderla. ¿Estamos haciendo eso? Estamos en condiciones, mis queridos, mis amados, de explicar a otros nuestra fe. Lucas, en el libro de Hechos, nos indica la manera en que Felipe explicó el evangelio al eunuco. Y entonces el verso 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Notemos también dos cosas aquí. Felipe no se puso a hablar de sus experiencias espirituales, ¿no? No le dijo, mira, yo estoy predicando en Samaria, se están sanando los cojos, los paralíticos, es hermoso lo que el Señor está haciendo a través mío. No le comenzó a hablar de sus experiencias espirituales. ¿Por qué? Porque eso no era lo que el eunuco necesitaba escuchar. Necesitaba conocer de Cristo. Y eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros, amados, conocer de Cristo. Y para conocer de Cristo tenemos que estudiar las Escrituras. Y le recomiendo, Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los primeros que debemos leer para conocer quién es nuestro Salvador. Otra de las cosas, ya habíamos dicho que no se puso a hablar de sus experiencias espirituales, pero tampoco se puso a hablar de sus ideas. Yo pienso que esto debe ser así porque yo me imagino. No, se centró en la enseñanza de la Biblia. Comenzó con Isaías 53 y luego fue explicando más y más textos de la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Predicó de la Biblia. Amados, ¿cómo compartimos el evangelio? ¿Cómo estamos explicando la palabra de Dios a otros? ¿Solamente con lo que nos pasó a nosotros? Tenemos que hablar de Cristo y tenemos que conocer las Escrituras para hacerlo. En cuarto lugar, la obra del Espíritu Santo. Versos 33, 36 al 39. Amados, es nuestra responsabilidad de explicar el Evangelio. Pero hay una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y esa es conceder ¿qué? Entendimiento espiritual y generar la fe en Cristo. Pero nosotros tenemos que conocer y explicar el Evangelio adecuadamente. La parte milagrosa la hace Dios. Felipe obedeció a Dios, cumplió su responsabilidad. Mientras él fue explicando el Evangelio, el Espíritu Santo procedió a hacer su labor de conversión. Y evidencia de ello es lo que leemos en el verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le preguntó acerca de su fe. El deseo de ser bautizado, ¿qué indica? Que ya el eunuco ya había conocido, ya había recibido, ya había siendo impactado por la explicación y también el Espíritu Santo ya lo había convencido. Felipe le preguntó acerca de su fe, ¿no es cierto? En el verso 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? ¿Qué respondió? Tremendo lo que dijo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto fue suficiente para que detuvieran el carro y ambos bajaran a las aguas donde Felipe lo bautizó. Respondiendo, dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Tremendo, ¿no? Realmente hermoso lo que dice acá. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino.
Luego de su bautismo leemos eso, que el eunuco siguió gozoso su camino. Perdón. Estaba yendo lejos. Al parecer era el único creyente, pero estaba llevando en su corazón la semilla del evangelio. Y seguramente Dios le ayudó a dar un buen testimonio en su ciudad, allí en Etiopía. Dicen que hay una iglesia muy antigua en ese país. Por haber compartido el evangelio con una persona, Felipe abrió las puertas para la evangelización de todo un país tan lejos de Palestina. Debemos concluir. Y concluimos con el verso 40. Habiendo testificado al eunuco, Felipe continuó predicando el evangelio a lo largo de toda la costa de Palestina hasta llegar a Cesarea. Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué ejemplo para nosotros, amados, hermanos, hermanas? Felipe solo vivía para predicar el evangelio. Lo hacía donde quiera que Dios lo enviaba. Terminamos con una pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios cada día? ¿Tenemos esa misma disposición que tuvo Felipe de obedecer a los mandatos de Dios? Reflexionemos y comencemos no solamente a escuchar, sino a conocer a Cristo, a prepararnos para poder explicar el evangelio, uno por uno, conforme nos enseña en este pasaje Dios a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por ser nuestro Dios, ese Dios todopoderoso que un día nos miró con ojos de misericordia y nos dijo: mi hijo eres tú, yo te he escogido hoy. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, porque nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, porque nos acercamos confiadamente y te decimos: papá, ayúdanos cada día, Señor, que lo que dice la Escritura sea un ejemplo para nosotros, y no solo mental, sino también, Señor amado, que invoque, que logre pasión en nuestras vidas y que comencemos a practicarlo, a hacerlo, Señor. Sé tú con nosotros cada día, Dios. Danos esa convicción de saber que estamos en tus caminos. Y permítenos, Señor, como ese hombre, ese eunuco, tener hambre y sed espiritual de ti. Oh Dios amado, alabado sea tu nombre por siempre. Gracias. Gracias, Señor. Acompáñanos como siempre. Conforme a tu promesa, yo estaré con ustedes todos los días. Acompáñanos. Acompáñanos para conocerte más, para confiar más en ti, Señor. Oh Padre, en esta mañana también oramos por aquellas personas que están, Señor, pasando circunstancias muy difíciles por la muerte de un ser querido, Señor. Padre, dales consuelo, fortaleza, Señor amado, para saber que tenemos una responsabilidad. Gracias a Dios por aquellas personas que mueren en el Señor, porque se van conociéndote, Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si alguien tiene que irse, permítenos saber que se va, pero que se va al cielo, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios los bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Quiero alabar
y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte, quiero alabarte, más y más aún, quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Damos gracias por ello y gracias también por haber compartido nuestro pastor el mensaje de la palabra de Dios. Gracias y tengamos presente que tenemos que practicarlo, meditarlo cada día. Bien, ahora les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Palabra del Señor. Dice, ahora les voy a invitar a orar por este tiempo de los diezmos y las ofrendas. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo precioso de haber aprendido, compartido tu palabra. Dice que debemos ser generosos. Tú nos bendices cada día y debemos aprender a dar con libertad de algo que tú nos das. Darlo con gozo, con alegría de corazón, porque tú siempre suples nuestras necesidades. Tú nos das mucho más de lo que te damos. Ayúdanos a tener un corazón generoso para poder dar una parte de lo que tú nos das, de lo mucho que tú nos das, Señor. Ahora te pedimos orar, pedir y que, Señor, cada uno de nosotros seamos generosos para poder dar los diezmos y ofrendas, sabiendo que solamente somos tus mayordomos. Gracias, Señor mío, te rogamos y te pedimos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh.
Dios me los bendiga, hermanos, a todos en esta mañana preciosa, día del Señor. Nos encontramos ya casi a medio año del 2021. Y como pueblo del Señor, a pesar de las dificultades, seguimos sirviendo a nuestro Dios. Domingo tras domingo, esta es nuestra cita para encontrarnos en nuestro culto de adoración todos los domingos a las 11 de la mañana. Mis estimados hermanos, agradezco a Dios porque sé que usted, como buen cristiano, este día, a esta hora, usted tiene una cita con Dios y una cita con sus hermanos, la iglesia a la que usted pertenece. Asimismo también, no solo hoy, pues también tenemos otros programas más durante la semana, como el miércoles para orar. Y usted debe comprometerse a estar en estas citas con Dios y con la iglesia del Señor. Agradezco porque usted permanece fiel, agradecemos al Señor. Sé que este ha sido un tiempo difícil, estamos viviendo tiempos difíciles. Tal vez algunos están luchando con la salud o con múltiples problemas. Como también esta semana ha sido una semana difícil para nuestra nación. Se ha tenido que elegir a nuestro gobernante y rogamos al Señor que Él nos ayude a superar todos los desacuerdos y divisiones que hemos visto en nuestro país. Es lamentable que a veces entre humanos, entre hermanos, estemos tan divididos, y divididos no vamos a avanzar mucho, pero el pueblo del Señor debe mantenerse unido. Nuestro deber de nosotros es orar por nuestra nación, orar por nuestras autoridades. Dios tiene el control, Dios sabe lo que hace, de Él no escapa nada. Así que hermanos, no se desanime, manténgase perseverando en oración. Esta mañana Dios nos habló, Dios ha tratado con nosotros. Y lo que Dios quiere es que esa palabra vaya en nuestros corazones. Que no sea una palabra que llegó al oído, que nos pareció bonito al momento y luego nos olvidamos. Sino que quede como parte del alimento espiritual de nuestra vida. Es por eso que quiero dejarte un versículo de la Biblia. Este versículo se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 1. Dice así, quiero dejártelo este pasaje para que lo medites y nunca te olvides. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, que los hombres debemos ser servidores de Cristo. Usted tiene que estar sirviendo a alguien, pero lo importante es que usted sirva a Dios, que usted sirva a Cristo. Porque si no lo sirve a Dios y no sirve a nuestro Señor, es probable que esté sirviendo a otros dioses. Pero usted fue creado para servirlo a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y debemos ser buenos administradores de los misterios de Dios. Dios te encargó a ti administrar adecuadamente todos los misterios del Señor. Por eso, hermano, recuérdalo siempre esto y manténgate como ese buen administrador, haciendo buen uso de todos los recursos que Dios nos dio. Que Dios te bendiga. Este domingo que viene nos volveremos a encontrar, pero no solo estamos los domingos, también tenemos durante la semana muchas actividades, muchos programas donde como iglesia nos unimos. Si usted tiene interés, si usted es un amigo que nos visita y tiene interés, déjenos un mensaje para enviarte luego la dirección virtual en la que te puedas conectar con nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Quiero pedirles que me permitan que oremos juntos, dando por concluido este programa de hoy día. Por favor, inclinen su rostro ahí donde está y tengamos unas palabras de oración a nuestro Padre, agradeciéndole por su bendita misericordia. Mi Señor amado, te agradecemos, oh Dios, tu iglesia, tu pueblo santo. Te rogamos que protejas a tus ovejas, pastoréanos, cuídanos. Ponemos en tus manos nuestras familias, nuestras vidas.
nuestra nación. Tú condúcelo, Señor. Tú eres nuestro rey, tú eres nuestra autoridad. El hombre puede hacer muchos planes, pero tú eres el que tienes la última palabra. Por eso confiamos, oh Dios, en tus manos nuestra vida, nuestro destino. Todo tu pueblo, mis hermanos que están pasando alguna dificultad, ayúdales y fortaléceles, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. En sus manos benditas los sostenga siempre. Amén.